Soy Ethan Stokes, guardabosques veterano del bosque Pine Hollow. Llevo muchos años patrullando este lugar y he visto muchas cosas. Sin embargo, el Valle de las Sombras siempre me ha provocado un escalofrío particular. Los lugareños dicen que los árboles se retuercen como si tuvieran vida propia, y que un aire de peligro parece envolver el valle como una neblina espesa. Esa mañana recibí la llamada del sheriff Riggins. Su voz ronca y firme no dejaba lugar a dudas. Necesito que lideres la búsqueda, Ethan. Hay 5 campistas desaparecidos en el Valle de las Sombras. Nadie conoce esa área como tú. El sheriff tenía razón. El valle, una zona oscura y densa donde la luz apenas penetra, era un lugar que yo había evitado siempre. Se decía que aquellos que entraban no siempre regresaban, y muchos informes de críptidos, luces extrañas y desapariciones habían sido atribuidos a esa región en particular. Nadie quería ir allí, y con razón. Pero ahora, con 5 vidas en juego, no podía ignorar la llamada. Reuní a 2 voluntarios del equipo de búsqueda, Jack, un joven decidido y lleno de energía que trabajaba como médico local, y Amelia, una experimentada rastreadora con quien ya había trabajado en varias ocasiones. Acordamos encontrarnos en el estacionamiento al borde del bosque para iniciar el operativo. Al amanecer, la neblina se aferraba a los árboles como una manta, y el viento frío cortaba el rostro. Nos dirigimos hacia el valle con linternas, mochilas y provisiones para 3 días, preparados para lo peor. Conforme nos acercábamos al Valle de las Sombras, la atmósfera se volvía más densa y opresiva, como si el aire mismo nos rodeara con una pesadez invisible. Jack fue el primero en romper el silencio. ¿Alguna vez has estado aquí, Ethan? Una vez, hace años, respondí. No quería volver. ¿Por qué?, preguntó Amelia, ajustando su linterna frontal. No sé, hay algo en el aire. Este lugar siempre me ha dado mala espina, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Caminamos horas, sorteando ramas caídas y avanzando a través de una maraña de enredaderas y arbustos. Finalmente, llegamos al área conocida como el campamento, un espacio abierto que había sido utilizado por excursionistas durante años. Al llegar, el campamento estaba desierto. Las tiendas estaban desgarradas, los restos de la fogata apagada y equipo esparcido por todas partes. Sin embargo, algo mucho más inquietante captó mi atención: profundas marcas de garras en los árboles que rodeaban el área. Jack se inclinó sobre las tiendas rasgadas, examinando los restos. No parece el trabajo de un animal conocido. Esto es diferente. ¿Quién o qué pudo haber hecho esto?, murmuró Amelia, mientras observaba las marcas de garras en los árboles. Algo más grande, y más inteligente, respondí, sintiendo que mi estómago se encogía. Nos movimos con cautela, examinando cada centímetro del campamento. Encontramos mochilas vacías, ropa tirada y latas de comida abiertas. Pero no había rastros de los campistas. Ningún cuerpo. Ninguna señal clara de lucha. Jack encontró un rastro de fluidos que conducía hacia el borde del campamento, internándose en la espesura. Lo seguimos hasta que nos llevó a una pared rocosa cubierta de musgo, al pie de la cual se abría una cueva oscura y estrecha. Un hedor acre emanaba de su interior. Creo que encontramos algo, dijo Jack, asomando su linterna dentro de la cueva. El aire dentro de la cueva estaba viciado y el eco de nuestras voces se mezclaba con un silencio opresivo. Me interné en la cueva, con Jack y Amelia detrás. Mientras avanzábamos, las paredes se estrechaban, y los pasillos se volvían cada vez más angostos y serpenteantes. El suelo estaba cubierto de musgo y hojas caídas, y las paredes, resbaladizas por la humedad, daban la sensación de que nos deslizábamos en la garganta de una criatura. Conforme avanzábamos, el aire se volvía más frío y denso, y la cueva se estrechaba hasta que tuvimos que agacharnos para avanzar. Después de unos 20 metros, la cueva se abrió a una cámara amplia, cuya única luz provenía de nuestras linternas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, tallados con precisión en la roca. El suelo estaba manchado con restos de fluidos secos y huellas dispersas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Amelia, pasando su mano por uno de los símbolos. No estoy seguro, respondí, sintiendo que el aire se volvía más frío.
pero debemos seguir adelante. Las marcas de garras en el suelo nos guiaron hacia otra abertura que conducía a una cámara aún más amplia. Allí, en el centro, encontramos un círculo de piedras ennegrecidas por el fuego, rodeadas de restos carbonizados y cenizas. Había algo extraño en el aire, un murmullo que parecía resonar en las paredes, como si alguien estuviera susurrando palabras ininteligibles en la distancia. Me acerqué a las marcas talladas, sintiendo un nudo en el estómago. «Son señales de advertencia», murmuré, pasándome la mano por el mentón. «¿Advertencia de qué?», preguntó Amelia, su voz temblando ligeramente. «No estoy seguro», respondí. «Pero me recuerdan a las leyendas de los nativos americanos sobre espíritus guardianes. Los símbolos aquí no son amistosos». «¿Espíritus guardianes?», preguntó Jack, claramente escéptico. «Sí, los Wendigos», respondí con seriedad. «Cuentan las historias que habitan estos bosques, y que quienes buscan su poder siempre pagan un precio». Jack resopló con incredulidad, pero Amelia parecía interesada. Se acercó a uno de los símbolos y lo tocó con la yema de los dedos, cerrando los ojos. «¿Sientes algo?», le pregunté. Ella asintió lentamente, como si estuviera escuchando una melodía lejana. «Un susurro, es como una vibración extraña», murmuró, abriendo los ojos con expresión perpleja. «Pero no sé de dónde viene». Pero justo cuando nos dimos la vuelta para marcharnos, el susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. Las paredes vibraron, y los símbolos brillaron con un resplandor espeluznante. Jack y Amelia se taparon los oídos, y yo hice lo mismo, sintiendo como las voces penetraban mi cabeza. Jack se arrodilló para examinar una de las huellas en el suelo, murmurando algo para sí mismo. El murmullo se intensificó, y las voces parecían multiplicarse, reverberando en cada rincón de la cueva. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Jack, levantando la cabeza y mirando a su alrededor. El sonido parecía provenir de todas partes, como si miles de voces hablaran al unísono. Eran palabras ininteligibles, pero el tono era inconfundible, una mezcla de miedo, furia y desesperación. Me giré hacia Amelia, que había comenzado a respirar pesadamente. «Tranquila, solo son ruidos», le dije, intentando sonar calmado. «¿Ruidos?», replicó Jack, con el rostro pálido. «Esos no son ruidos normales». «¿No los escuchas?». Intenté calmarlo, pero las voces se hicieron más fuertes, como un zumbido constante que nos envolvía. Jack se levantó de un salto y me señaló con el dedo, con los ojos desorbitados. «Esto es por tu culpa, Ethan. Nos trajiste aquí sabiendo lo peligroso que es», gritó, dando un paso hacia mí. «Jack, cálmate», le respondí firmemente, levantando las manos en señal de paz. Pero Jack ya no escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y se volvió hacia Amelia, señalándole con el dedo. «¿Y tú también tienes parte de culpa? Siempre estás tan segura de ti misma, ¿verdad? Siempre tan confiada». Amelia retrocedió, claramente asustada. «¿De qué estás hablando, Jack? Estás actuando raro». «¿Raro?», Jack gritó, dando un paso hacia ella. «Me estás volviendo loco con esos malditos susurros». Me interpuse entre ambos, sujetando a Jack por los hombros. «Tenemos que mantener la calma», grité. «Todos estamos escuchando los mismos susurros». Jack intentó empujarme, pero me mantuve firmemente en mi sitio. «Déjame ir». «No puedes detenerme», forcejeó, pero finalmente cedió y comenzó a sollozar, cayendo de rodillas al suelo. «No puedo soportarlo, Ethan, no puedo soportar esas voces». Amelia se acercó con cautela, y juntos ayudamos a Jack a ponerse de pie. Los susurros seguían reverberando, cada vez más fuertes, hasta que no podía distinguir entre lo real y lo imaginario. El murmullo se convirtió en un grito ensordecedor que retumbaba en mis oídos, y volví a tapármelos para bloquear el sonido, aunque fue en vano. «Tenemos que salir de aquí», grité por encima del rugido. Jack y Amelia me siguieron, tropezando y tambaleándose en la oscuridad, con las linternas parpadeando como luciérnagas sin vida. El suelo parecía inclinarse bajo nuestros pies, como si la cueva misma estuviera viva, retorciéndose y cambiando de forma.
Las paredes cubiertas de símbolos extraños, tallados con precisión en la roca. Las marcas eran tan intrincadas que casi daban la impresión de moverse bajo el parpadeo de las linternas. Por aquí, dijo Amelia, señalando una abertura más estrecha al otro lado de la cámara. Nos agachamos para atravesarla, y cuando emergimos al otro lado, encontramos un santuario tallado en las paredes, con figuras mitad humanas, mitad animales. Sus ojos vacíos parecían seguirnos mientras nos movíamos por la cámara. En el centro, los cuerpos fragmentados de los campistas estaban dispuestos en un círculo. Sus miembros estaban retorcidos en ángulos imposibles, y sus rostros estaban congelados en muecas desencajadas. La luz de nuestras linternas reveló la carne desgarrada, las costillas rotas y las heridas profundas en sus torsos. Jack se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Amelia se apartó, incapaz de soportar el espectáculo. Apreté los dientes y me arrodillé junto a uno de los cuerpos, examinando las marcas de garras en su pecho. Esto no lo hizo un animal, dije con voz ronca. ¿Qué significa esto?, preguntó Jack, temblando mientras sostenía su linterna. Algo los estaba cazando, respondí. Algo más grande y más inteligente que cualquier animal conocido. En el centro del círculo, había un libro encuadernado en cuero. Tenía manchas de plasma seco en la cubierta, y las páginas estaban llenas de símbolos y garabatos extraños. Al abrirlo, encontré una página arrancada, esparcida por el suelo. Estaba escrita a mano, con una caligrafía descuidada y apresurada: si pronuncias estas palabras, los antiguos guardianes te responderán. Pero si fallas, despertarás a aquellos que cazan en la oscuridad. Más adelante, el libro tenía ilustraciones de criaturas demacradas con ojos brillantes y extremidades alargadas. El Wendigo. Lo había visto antes en los relatos de las leyendas nativas. Ethan, murmuró Amelia, señalando una pared. Levanté mi linterna, iluminando un símbolo tallado que se destacaba entre todos los demás. Era una figura esquelética con ojos ardientes y garras largas. Debajo, estaba escrito un nombre: Wendigo. ¿Qué demonios es un Wendigo?, preguntó Jack, frotándose las sienes. Es una criatura que habita en los bosques, respondí. Según las leyendas, se alimenta de la carne de los vivos. Los campistas debieron intentar invocarlo. ¿Y lo lograron?, preguntó Amelia, su voz temblando. No lo sé, respondí. Pero lo que sea que hicieron, los dejó sin vida. El susurro se intensificó, llenando la cueva con un coro de voces bajas y guturales. Jack comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor, respirando pesadamente. Tenemos que irnos, dijo, dando un paso hacia la salida. Asentí y recogí el libro, guardándolo en mi mochila. Al girarnos para salir, las luces de nuestras linternas parpadearon, y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz enfermiza, y las figuras talladas parecían moverse bajo la tenue luz. Jack y Amelia se taparon los oídos, gritando en medio del estruendo. «Vamos», grité, agarrando a Jack por el brazo y tirando de él hacia la salida. Corrimos hacia el pasadizo estrecho, con las luces parpadeando y el rugido retumbando en nuestros oídos. El suelo temblaba bajo nuestros pies, y las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. Finalmente, emergimos en la fría luz de la noche, con el viento helado cortándonos la piel. Los susurros se desvanecieron, pero las voces seguían resonando en nuestras cabezas como un eco distante. Nos desplomamos sobre el suelo cubierto de hojas, jadeando y temblando, mirando hacia la entrada de la cueva. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Jack, su rostro aún pálido y cubierto de lágrimas. No lo sé, respondí, apretando mi linterna con fuerza. Pero tenemos que volver a la estación y avisar al sheriff. Amelia asintió en silencio, frotándose los brazos para calmar los escalofríos. ¿Y qué les vamos a decir?, preguntó Jack. ¿Qué escuchamos voces en la cueva? Nos van a tomar por locos. No importa, respondí, poniéndome de pie y ayudando a Jack a levantarse. Tenemos que contar lo que vimos. Miré hacia la cueva, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Los susurros seguían en mi mente,
como un zumbido constante en el fondo de mi conciencia. Algo nos estaba acechando en la oscuridad, y no pensaba dejar que se cobrara más víctimas. Esa noche, de regreso en la estación de guardabosques, la neblina que envolvía el bosque se colaba por las rendijas de las ventanas y puertas, dando a todo un aire fantasmagórico. El viento ululaba fuera, y su lamento se mezclaba con los murmullos que aún resonaban en nuestras cabezas. Jack estaba sentado en una esquina, temblando bajo una manta. Amelia estaba a mi lado, mirando fijamente la mesa donde había extendido el libro encuadernado en cuero que había encontrado en la cueva. Las páginas estaban llenas de símbolos y garabatos extraños, algunos de los cuales reconocí como similares a los que habíamos visto en las paredes de la cueva. Encendí una lámpara sobre la mesa, observando con detenimiento la página arrancada que había encontrado junto al libro. La caligrafía era apresurada y descuidada, pero las palabras eran claras: si pronuncias estas palabras, los antiguos guardianes te responderán. Pero si fallas, despertarás a aquellos que cazan en la oscuridad. En la página siguiente había un dibujo detallado de una figura esquelética con extremidades alargadas y ojos ardientes, rodeada de símbolos. Debajo, estaba escrito el nombre Wendigo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, preguntó Amelia, con la voz temblando. Sí, respondí, señalando el dibujo. Los campistas intentaron invocar al Wendigo. ¿Y lo lograron?, preguntó Jack desde su rincón, aún envuelto en la manta. Sí, pero cometieron un error, respondí, hojeando las páginas en busca de respuestas. Encontré una sección en el libro que detallaba el ritual necesario para invocar al Wendigo. Estaba escrito en una lengua extraña, con símbolos y diagramas que marcaban los pasos a seguir. Me tomé mi tiempo para descifrar el significado de las instrucciones, hasta que finalmente encontré la clave. El círculo de piedras, murmuré, señalando un diagrama. Era para contener al Wendigo. Pero los campistas no lo hicieron correctamente, añadió Amelia, examinando el diagrama. ¿Verdad? No, respondí. Al parecer, pronunciaron mal el encantamiento. ¿Y qué pasó entonces?, preguntó Jack. Despertaron al Wendigo, pero no pudieron controlarlo, respondí, pasando la página. En lugar de invocar a los guardianes, liberaron a la criatura que los cazó uno por uno. Amelia miró las páginas con una expresión de incredulidad. ¿Y por qué harían algo tan peligroso? Tal vez buscaban poder, sugerí. O simplemente querían probar una leyenda. Jack se puso de pie, dejando caer la manta. Lo que sea que intentaron, les costó la vida. Miré hacia la ventana, donde la niebla envolvía los árboles como una manta espesa. Los susurros volvían a resonar en mi mente, y un escalofrío me recorrió la columna. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Amelia. Tenemos que deshacer lo que hicieron, respondí con firmeza. Hay un ritual aquí para desterrar al Wendigo. Amelia asintió, y Jack se acercó a la mesa, mirando el libro con cautela. ¿Y qué implica este ritual?, preguntó Jack. Un círculo de fuego, respondí, señalando las instrucciones en el libro. Necesitamos crear un perímetro alrededor de la cueva y encender una fogata en el centro. Eso lo mantendrá contenido mientras recitamos el encantamiento. ¿Y qué pasa si fallamos?, preguntó Amelia, su voz apenas un susurro. Entonces estaremos en la misma situación que los campistas, respondí, cerrando el libro con un golpe seco. Pero no tenemos otra opción. Pasamos la siguiente hora reuniendo suministros. Combustible, linternas, antorchas improvisadas, y el libro con el ritual. Cuando finalmente estuvimos listos, salimos al frío aire nocturno, con la niebla rodeándonos como un sudario. La cueva estaba a menos de una hora a pie de la estación, pero el camino se sentía interminable bajo el peso del miedo que nos envolvía. Las sombras danzaban en la niebla, y cada crujido de ramas nos hacía mirar por encima del hombro. Llegamos a la entrada de la cueva, donde los símbolos tallados en las paredes brillaban débilmente bajo la luz de las linternas. El aire estaba viciado, y el susurro comenzó a retumbar en nuestros oídos. Vamos, dije, encendiendo mi linterna y avanzando hacia el interior. La cámara principal estaba tal como la habíamos dejado, con el círculo de piedras ennegrecidas en el centro.
El olor a carne podrida llenaba el aire, y las figuras talladas en las paredes parecían moverse bajo la tenue luz. Necesitamos hacer un círculo de fuego, dije, repartiendo las antorchas y el combustible. Trabajamos en silencio, creando un perímetro alrededor de la cámara con las antorchas encendidas. Luego, colocamos el combustible en el círculo de piedras y encendimos una fogata. El susurro se intensificó, reverberando en las paredes hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Las figuras en las paredes comenzaron a brillar con una luz enfermiza, y las sombras danzaron a nuestro alrededor. Abrí el libro y encontré la página con el encantamiento para desterrar al Wendigo. Los símbolos eran complicados, y tuve que leer con cuidado para no cometer el mismo error que los campistas. Amelia, Jack, sostengan las antorchas, les dije, colocando el libro en el suelo. Comencé a recitar el encantamiento, pronunciando cada palabra con cuidado. El fuego crepitaba en el centro del círculo, y las voces resonaban en mis oídos como un coro demoníaco. In Spiritu Sancti Custodi nos amalis. El suelo tembló bajo nuestros pies, y las figuras en las paredes comenzaron a retorcerse. Jack y Amelia levantaron sus antorchas, iluminando la cueva con un resplandor brillante. Wendigo, custodiamus ad tenebris. Las voces se convirtieron en gritos, y las figuras en las paredes se desprendieron, tomando forma en la penumbra. Un par de ojos brillantes surgieron en la oscuridad, seguidos de una figura esquelética con extremidades alargadas. ¿Exorcizamus te, annis spirites malus? La criatura avanzó hacia nosotros, con sus ojos brillando como brasas. Pero el círculo de fuego la mantuvo a raya, y se retorció en la penumbra, lanzando un chillido agudo. Wendigo, tuum spiritum revertere. La criatura lanzó otro chillido, y el fuego se intensificó, rodeándola con llamas brillantes. Los símbolos en las paredes brillaron con más fuerza, y el rugido se convirtió en un lamento ensordecedor. Finalmente, la criatura se desvaneció en la oscuridad, y el fuego se apagó lentamente. Las voces se desvanecieron, y el susurro continuó intensificándose. Nos quedamos de pie en la penumbra, temblando y jadeando, con las linternas parpadeando en la oscuridad. A medida que el susurro crecía, podía ver cómo afectaba de manera diferente a cada uno de ellos. Jack comenzó a moverse de manera errática, sus pasos eran torpes y descoordinados como si no pudiera controlar completamente sus movimientos. Se llevó las manos a los oídos, intentando inútilmente bloquear el ruido. No puedo soportarlo, Ethan. Está en todas partes, gritó, su voz mezclada con el eco de las voces fantasmales. Amelia, por otro lado, empezó a reírse. Al principio, fue una risita baja, pero pronto se transformó en una carcajada histérica. Era una risa desquiciada que resonaba extrañamente en las paredes rocosas, compitiendo con los susurros que nos rodeaban. Amelia, cálmate, le grité, pero ella simplemente seguía riendo, girando sobre sí misma como si estuviera danzando a un ritmo que solo ella podía escuchar. El ambiente se tornó aún más surrealista cuando Jack, en un arrebato de pánico, atacó a Amelia. Con un grito ahogado, la empujó contra la pared de la cueva. Amelia cayó al suelo, todavía riendo mientras Jack se abalanzaba sobre ella, sus manos cerradas. Jack, detente, grité, corriendo hacia ellos. Lo agarré por los hombros y lo arrastré lejos de Amelia. Jack luchaba violentamente, golpeando el aire y gritando palabras incoherentes. Jack, soy yo, Ethan. ¿Vuelve? Finalmente, logré inmovilizarlo contra el suelo, presionando sus brazos contra la fría roca. Jack continuaba retorciéndose debajo de mí, sus ojos desorbitados y llenos de una confusión inexplicable. ¿Están en mi cabeza? No puedo sacarlos, balbuceaba una y otra vez. Amelia se había levantado, aunque todavía reía, sus ojos mostraban un brillo de lucidez. Se acercó lentamente, su risa disminuyendo a medida que la realidad de la situación comenzaba a penetrar en su mente atormentada. Lo siento, Ethan, murmuró finalmente, su voz temblorosa. Es como si algo estuviera tratando de controlarme. Ayudé a Jack a ponerse de pie una vez que se calmó, aunque seguía temblando. Nos reagrupamos y continuamos adelante, aunque cada paso que dábamos parecía costar más que el anterior.
Los susurros no disminuían, al contrario, parecían crecer con cada momento que pasábamos en esa cueva. Eran como voces de un pasado olvidado, o quizás advertencias de un futuro ominoso, formando palabras que no podíamos entender completamente, pero que sentíamos profundamente en nuestros huesos. Después de nuestro intento fallido de controlar los susurros, Jack y Amelia ya no estaban en condiciones de razonar. El miedo y la paranoia habían devastado sus mentes, llevándolos al borde de la locura. Ambos murmuraban y se agitaban inquietos, sus ojos erráticos miraban las sombras como si esperaran que algo emergiera de ellas en cualquier momento. La tensión en el aire era evidente, cada sonido en la cueva se amplificaba y retorcía hasta convertirse en un grito desgarrador. Fue entonces cuando ocurrió, un rugido bajo y gutural resonó a través de la oscuridad, un sonido que nos dejaba helados y se hacía eco en las profundidades de nuestros huesos. Antes de que pudiera reaccionar, Jack y Amelia se precipitaron hacia la oscuridad, huyendo hacia las sombras más profundas de la cueva. Grité llamándoles, pero mis voces se perdieron en un mar de ecos y el sonido de sus pasos desesperados se desvaneció rápidamente. Me quedé solo. Mi linterna temblaba en mi mano mientras la luz danzaba sobre las húmedas paredes de la cueva. El frío penetrante se intensificó, y entonces lo sentí, una presencia abrumadora y antigua, llenando el aire con una sensación de peligro y desesperación. De las sombras surgió el Wendigo. Su figura era demacrada y antinatural, más alta que un hombre, con extremidades grotescamente alargadas que terminaban en garras afiladas. Sus ojos, dos pozos ardientes de malevolencia pura, se fijaron en mí, quemando mi alma con su mirada. La adrenalina me invadió, un sentimiento, primitivo y poderoso que amenazaba con paralizarme. Sin embargo, una parte de mí resistía, un remanente de coraje que me empujaba a sobrevivir. Sabía que debía escapar, que mi única esperanza era regresar a la luz del día y lejos de ese abismo infernal. El Wendigo avanzó. Sus movimientos eran espantosamente ágiles para un ser de su tamaño. Cada paso resonaba en la cueva como el golpe de un martillo en un ataúd. Por un momento, la luz de la linterna iluminó su rostro, revelando una expresión de hambre y crueldad indescriptibles. Luego, con un movimiento rápido y brutal, el Wendigo extendió una garra y me alcanzó. Sentí un dolor agudo y ardiente en la cara, una herida profunda que se abrió con la ferocidad del ataque. A pesar del dolor, corrí. Mis piernas se movían por instinto, cada paso alejándome más del peligro que respiraba detrás de mí. El sonido de mis propios pasos retumbaba en mis oídos, mezclándose con los gritos distantes de mis compañeros perdidos y el rugido furioso del Wendigo. Corrí sin mirar atrás, atravesando la cueva con una determinación nacida del mero instinto de supervivencia. Las sombras se alargaban y retorcían a mi alrededor, formando figuras amenazantes que parecían querer atraparme en su abrazo frío y eterno. El dolor agudo de la herida se entremezclaba con la adrenalina que aún me dominaba al tratar de escapar de la cueva. El aire frío y húmedo de las profundidades me golpeaba la cara mientras corría, intentando distanciarme del Wendigo que seguía mis pasos en la oscuridad. Los susurros, lejos de desvanecerse, parecían seguirme, una cacofonía constante que amenazaba con volverme loco. Mi linterna, aunque dañada en el enfrentamiento, todavía tenía un haz de luz tembloroso que apenas iluminaba el camino delante de mí. Cada sombra parecía moverse, cada eco sonaba como el paso de la bestia detrás de mí. Sabía que no podía permitirme un momento de descanso, el Wendigo era incansable. El terreno dentro de la cueva era traicionero. El suelo estaba cubierto de rocas sueltas que crujían y rodaban bajo mis pies, con el peligro de caerme en cualquier momento. En varias ocasiones, mis botas se encontraron vacíos en lugar de tierra firme, y solo mis rápidos reflejos me salvaron de caer en pozos ocultos que se abrían como bocas hambrientas en el suelo de la cueva. Mientras avanzaba, enormes estalactitas colgaban del techo como dagas afiladas listas para caer. Una de ellas se desprendió a pocos metros delante de mí, estrellándose en el suelo con un estruendo que resonó a través del laberinto subterráneo. Salté hacia atrás justo a tiempo, evitando ser empalado por la punta afilada como una lanza. Con cada paso, la sensación de que el Wendigo estaba cerca aumentaba. No necesitaba mirar atrás para sentir su presencia, el aire se volvía más frío a su paso, y el olor del peligro y descomposición se hacía más intenso. Me obligaba a mí mismo a seguir moviéndome,
a pesar del dolor en mi rostro y el miedo que me consumía. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tortura psicológica y física, comencé a notar un cambio en el ambiente. La oscuridad opresiva empezó a disiparse gradualmente, reemplazada por una luz difusa que se filtraba desde algún lugar delante de mí. La esperanza brotó en mi pecho, la salida tenía que estar cerca. Aceleré el paso, ignorando el dolor y la fatiga, empujado por el deseo de ver el cielo abierto nuevamente. Sin embargo, el Wendigo parecía darse cuenta de mi salida inminente y aumentó su esfuerzo por alcanzarme. Podía escuchar su respiración gutural, un sonido áspero y arrastrado que se mezclaba con los susurros aún retumbando en la cueva. Justo cuando la salida estaba a la vista, una figura alta y distorsionada emergió de las sombras, bloqueando mi camino. Era el Wendigo, sus ojos ardientes fijos en mí, su cuerpo esquelético más grotesco en la claridad que se filtraba desde el exterior. Con un rugido que sacudió las paredes de la cueva, avanzó hacia mí. En un acto desesperado, busqué en mi mochila algo que usar como arma. Mis dedos encontraron la linterna dañada, y sin pensarlo, la lancé con todas mis fuerzas hacia la criatura. La linterna golpeó su cabeza con un sonido metálico, y por un momento, el Wendigo vaciló. Aprovechando esa breve distracción, corrí hacia la salida, saltando sobre rocas y esquivando los últimos obstáculos naturales de la cueva. El aire fresco golpeó mi rostro, y nunca antes había sido tan dulce. Tropezando hacia la libertad, emergí finalmente al exterior, cayendo en el suelo justo fuera de la entrada. Mientras yacía allí, respirando con dificultad, miré hacia atrás a la oscuridad de la cueva. No había señal del Wendigo, pero sabía que la amenaza no había desaparecido, simplemente se había retirado a las sombras, quizás para acechar otro día. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera. A pocos metros de la salida, encontré a Jack y Amelia en un estado que rozaba lo surrealista. Estaban sentados en el suelo, sus espaldas apoyadas contra las ásperas piedras que marcaban el umbral de la cueva, con los ojos inexpresivamente abiertos y fijos en algún punto indefinido en el horizonte. Me acerqué a ellos, llamándoles por sus nombres suavemente al principio, luego con más fuerza. No respondieron, ni siquiera parpadearon. Era como si su conciencia hubiera sido borrada, dejando atrás solo sus cuerpos vacíos. Con un suspiro fuerte, los levanté uno a uno sobre mis hombros y comencé a arrastrarlos lejos de la cueva, temiendo que el Wendigo pudiera seguirnos hasta la luz del día. A medida que avanzaba, cada paso era una lucha contra el agotamiento y el dolor de la herida en mi rostro, que ahora ardía y palpitaba con cada movimiento. Finalmente, llegamos a un pequeño claro rodeado de densos árboles. Era un lugar que conocía bien, un espacio abierto donde los rayos del sol penetraban y disiparon las sombras más persistentes. Deposité suavemente a Jack y Amelia en el suelo, apoyando sus espaldas contra un árbol grande, y me senté entre ellos, intentando recuperar algo el aliento. A pesar de la luz del sol, la sensación de que no estábamos solos persistía. Mi piel se erizaba con la sensación de que había ojos observándonos desde la distancia. Cautelosamente, me asomé por detrás del árbol y miré hacia el valle que se extendía más allá del claro. Allí estaba, el Wendigo, una figura alta y desgarbada que se movía con una gracia inquietante entre los árboles del otro lado del valle. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera buscando algo, o alguien. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Sabía que la criatura podía cruzar el valle y alcanzarnos con facilidad si así lo decidía. Me mordí el labio, pensando en nuestras opciones. No podía dejar a Jack y Amelia solos, pero tampoco podíamos quedarnos allí. Observé cómo el Wendigo se detenía, su cabeza inclinada como si olfateara el aire. Estaba cazando, y nosotros éramos su presa. No podíamos correr, no con Jack y Amelia en ese estado. La única opción que quedaba era esconderse y esperar. Arrastré a mis amigos más adentro del claro, hasta un grupo de arbustos densos y bajos que ofrecían algo de camuflaje. Con sumo cuidado, los acomodé en el suelo y cubrí nuestros cuerpos lo mejor que pude con hojas y ramas caídas. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo era como una eternidad mientras yo observaba al Wendigo a través de los pequeños huecos entre las hojas. La criatura continuaba su patrullaje al otro lado del valle, moviéndose de un lado a otro, cada vez más cerca del claro.
Mi respiración se volvió superficial, tratando de hacer el menor ruido posible. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el Wendigo se detuvo. Levantó la cabeza, y por un momento, pareció mirar directamente hacia nosotros. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Pero luego, tan inexplicablemente como había detenido su búsqueda, giró y se adentró más profundamente en el bosque, desapareciendo de la vista. Permanecimos inmóviles durante lo que parecieron horas, hasta que los sonidos del bosque volvieron a su ritmo normal y la tensión en el aire se disipó. Solo entonces me atreví a moverme, observando el área cuidadosamente antes de ayudar a Jack y Amelia a ponerse de pie. Nos dirigimos de vuelta al campamento base, lentamente, con la mente y el cuerpo exhaustos pero vivos. El encuentro con el Wendigo había sido demasiado cercano, recordándonos que la criatura aún estaba allí, acechando en algún lugar dentro de los sombríos confines del bosque de Pine Hollow. Y mientras ayudaba a mis amigos a caminar, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo a lo que tendría que enfrentarme, pero no hoy. Hoy, solo importaba que habíamos sobrevivido. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el terreno cuando finalmente encontramos la antigua estación de guardabosques. Era un edificio de madera, desgastado por el tiempo y la naturaleza, pero aún lo suficientemente sólido como para ofrecernos refugio. La estación había sido abandonada hace años, sus ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra eran testimonio de su desuso. Jack y Amelia seguían en estado de shock, moviéndose lentamente, sus ojos aún nublados por la experiencia en la cueva. Sin embargo, la inminente amenaza del Wendigo nos obligó a actuar. Con esfuerzo, logramos enderezar la puerta y comenzamos a fortificar la estación. Utilizamos tablones de madera que encontramos dentro y algunas herramientas oxidadas que yacían dispersas en un rincón polvoriento para asegurar la puerta y las ventanas. Cada golpe del martillo resonaba en el bosque silencioso, probablemente anunciando nuestra ubicación, pero no teníamos opción. A medida que trabajábamos, el aire se llenaba de un frío cortante, un presagio del crepúsculo que se acercaba rápidamente. Los susurros, esos murmullos constantes y torturantes, no cesaban, y en más de una ocasión, me pareció ver sombras moverse justo más allá del perímetro de luz que nuestro improvisado refugio proporcionaba. Una vez asegurado el perímetro tanto como nos fue posible, exploramos el interior de la estación. Encontramos un viejo radiotransmisor cubierto de polvo en una mesa, junto con mapas desgastados y varias linternas casi agotadas. Lo más valioso fue un viejo rifle de caza y una caja de municiones que alguien había dejado olvidada, o quizás abandonada a propósito. Esto podría darnos una oportunidad de luchar, dije, revisando el estado del rifle. A pesar de la antigüedad y el descuido, parecía funcionar. Jack asintió, su semblante grave, mientras Amelia se acurrucaba cerca de la estufa de leña que habíamos logrado encender para calentar el espacio. El crepitar de la madera y el calor eran un pequeño consuelo frente a la amenaza externa. Con la llegada de la noche, el viento comenzó a aullar, como si llevara consigo las voces de aquellos condenados a vagar por los bosques eternamente. En ese momento, mientras observábamos las sombras danzar al compás del viento, vimos los ojos ardientes del Wendigo que brillaban a lo lejos, observándonos desde la oscuridad. «Va a venir por nosotros», murmuró Jack, su voz apenas audible sobre el viento. «Sí», confirmé, «pero estaremos listos». Preparé el rifle, asegurando cada ventana y la puerta una vez más. Nos turnamos en la vigilancia, cada sonido del exterior recordándonos el acecho constante del Wendigo. Los susurros parecían intensificarse con la oscuridad, invadiendo nuestros pensamientos y agudizando nuestro miedo. Pero ahora, con un refugio y algo de armamento, teníamos al menos una pequeña esperanza. Durante la noche, las apariciones del Wendigo se hicieron más frecuentes. Veíamos sus ojos brillar brevemente entre los árboles, como si estuviera evaluando nuestras defensas, buscando una debilidad. En cada aparición, su presencia se sentía más cercana, más amenazante. Hasta que finalmente, justo cuando el cansancio empezaba a vencer nuestra vigilancia, un estruendo sordo golpeó la puerta principal. El edificio entero tembló con el impacto, y un segundo golpe resonó, más fuerte que el primero. Jack y yo levantamos nuestras armas, mientras Amelia, paralizada,
se aferraba a su asiento. «Está aquí», grité, mientras otro golpe contra la puerta hacía vibrar las ventanas. Preparados para el asedio, nos posicionamos, sabiendo que la batalla por nuestras vidas estaba a punto de comenzar. La lucha contra el Wendigo era inevitable, y en esa pequeña fortaleza en medio del bosque, estábamos dispuestos a enfrentarnos a nuestro destino. La noche se había cerrado completamente sobre nosotros, envolviendo la estación de guardabosques en una oscuridad casi tangible. Los golpes violentos en la puerta se intensificaron, cada uno acompañado por el sonido de la madera crujiendo y rasgándose bajo la fuerza sobrenatural del Wendigo. Jack y Amelia, aunque todavía en shock por los eventos anteriores, gritaban cada vez que la criatura lanzaba su peso contra las barricadas que habíamos erigido desesperadamente. «Manténganse atrás», grité, agarrando una de las antorchas que habíamos encendido, su llama danzante proyectando sombras grotescas contra las paredes del refugio. Me posicioné cerca de la entrada, donde los tablones comenzaban a ceder. A través de las grietas, podía ver los destellos de los ojos ardientes del Wendigo, llenos de una furia y un hambre inhumanas. A pesar de la luz del sol, la sensación de que no estábamos solos persistía. Mi piel se erizaba con la sensación de que había ojos observándonos desde la distancia. Cautelosamente, me asomé por detrás del árbol y miré hacia el valle que se extendía más allá del claro. Allí estaba, el Wendigo, una figura alta y desgarbada que se movía con una gracia inquietante entre los árboles del otro lado del valle. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera buscando algo, o alguien. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Sabía que la criatura podía cruzar el valle y alcanzarnos con facilidad si así lo decidía. Me mordí el labio, pensando en nuestras opciones. No podía dejar a Jack y Amelia solos, pero tampoco podíamos quedarnos allí. Observé cómo el Wendigo se detenía, su cabeza inclinada como si olfateara el aire. Estaba cazando, y nosotros éramos su presa. No podíamos correr, no con Jack y Amelia en ese estado. La única opción que quedaba era esconderse y esperar. Arrastré a mis amigos más adentro del claro, hasta un grupo de arbustos densos y bajos que ofrecían algo de camuflaje. Con sumo cuidado, los acomodé en el suelo y cubrí nuestros cuerpos lo mejor que pude con hojas y ramas caídas. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo era como una eternidad mientras yo observaba al Wendigo a través de los pequeños huecos entre las hojas. La criatura continuaba su patrullaje al otro lado del valle, moviéndose de un lado a otro, cada vez más cerca del claro. Mi respiración se volvió superficial, tratando de hacer el menor ruido posible. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el Wendigo se detuvo. Levantó la cabeza, y por un momento, pareció mirar directamente hacia nosotros. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Pero luego, tan inexplicablemente como había detenido su búsqueda, giró y se adentró más profundamente en el bosque, desapareciendo de la vista. Permanecimos inmóviles durante lo que parecieron horas, hasta que los sonidos del bosque volvieron a su ritmo normal y la tensión en el aire se disipó. Solo entonces me atreví a moverme, observando el área cuidadosamente antes de ayudar a Jack y Amelia a ponerse de pie. Nos dirigimos de vuelta al campamento base, lentamente, con la mente y el cuerpo exhaustos pero vivos. El encuentro con el Wendigo había sido demasiado cercano, recordándonos que la criatura aún estaba allí, acechando en algún lugar dentro de los sombríos confines del bosque de Pine Hollow. Y mientras ayudaba a mis amigos a caminar, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo a lo que tendría que enfrentarme, pero no hoy. Hoy, solo importaba que habíamos sobrevivido. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el terreno cuando finalmente encontramos la antigua estación de guardabosques. Era un edificio de madera, desgastado por el tiempo y la naturaleza, pero aún lo suficientemente sólido como para ofrecernos refugio. La estación había sido abandonada hace años, sus ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra eran testimonio de su desuso. Jack y Amelia seguían en estado de shock, moviéndose lentamente, sus ojos aún nublados por la experiencia en la cueva. Sin embargo, la inminente amenaza del Wendigo nos obligó a actuar. Con esfuerzo, logramos enderezar la puerta y comenzamos a fortificar la estación.
Utilizamos tablones de madera que encontramos dentro y algunas herramientas oxidadas que yacían dispersas en un rincón polvoriento para asegurar la puerta y las ventanas. Cada golpe del martillo resonaba en el bosque silencioso, probablemente anunciando nuestra ubicación, pero no teníamos opción. A medida que trabajábamos, el aire se llenaba de un frío cortante, un presagio del crepúsculo que se acercaba rápidamente. Los susurros, esos murmullos constantes y torturantes, no cesaban, y en más de una ocasión, me pareció ver sombras moverse justo más allá del perímetro de luz que nuestro improvisado refugio proporcionaba. Una vez asegurado el perímetro tanto como nos fue posible, exploramos el interior de la estación. Encontramos un viejo radiotransmisor cubierto de polvo en una mesa, junto con mapas desgastados y varias linternas casi agotadas. Lo más valioso fue un viejo rifle de caza y una caja de municiones que alguien había dejado olvidada, o quizás abandonada a propósito. Esto podría darnos una oportunidad de luchar, dije, revisando el estado del rifle. A pesar de la antigüedad y el descuido, parecía funcionar. Jack asintió, su semblante grave, mientras Amelia se acurrucaba cerca de la estufa de leña que habíamos logrado encender para calentar el espacio. El crepitar de la madera y el calor eran un pequeño consuelo frente a la amenaza externa. Con la llegada de la noche, el viento comenzó a aullar, como si llevara consigo las voces de aquellos condenados a vagar por los bosques eternamente. En ese momento, mientras observábamos las sombras danzar al compás del viento, vimos los ojos ardientes del Wendigo que brillaban a lo lejos, observándonos desde la oscuridad. «Va a venir por nosotros», murmuró Jack, su voz apenas audible sobre el viento. «Sí», confirmé, «pero estaremos listos». Preparé el rifle, asegurando cada ventana y la puerta una vez más. Nos turnamos en la vigilancia, cada sonido del exterior recordándonos el acecho constante del Wendigo. Los susurros parecían intensificarse con la oscuridad, invadiendo nuestros pensamientos y agudizando nuestro miedo. Pero ahora, con un refugio y algo de armamento, teníamos al menos una pequeña esperanza. Durante la noche, las apariciones del Wendigo se hicieron más frecuentes. Veíamos sus ojos brillar brevemente entre los árboles, como si estuviera evaluando nuestras defensas, buscando una debilidad. En cada aparición, su presencia se sentía más cercana, más amenazante. Hasta que finalmente, justo cuando el cansancio empezaba a vencer nuestra vigilancia, un estruendo sordo golpeó la puerta principal. El edificio entero tembló con el impacto, y un segundo golpe resonó, más fuerte que el primero. Jack y yo levantamos nuestras armas, mientras Amelia, paralizada, se aferraba a su asiento. «Está aquí», grité, mientras otro golpe contra la puerta hacía vibrar las ventanas. Preparados para el asedio, nos posicionamos, sabiendo que la batalla por nuestras vidas estaba a punto de comenzar. La lucha contra el Wendigo era inevitable, y en esa pequeña fortaleza en medio del bosque, estábamos dispuestos a enfrentarnos a nuestro destino. La noche se había cerrado completamente sobre nosotros, envolviendo la estación de guardabosques en una oscuridad casi tangible. Los golpes violentos en la puerta se intensificaron, cada uno acompañado por el sonido de la madera crujiendo y rasgándose bajo la fuerza sobrenatural del Wendigo. Jack y Amelia, aunque todavía en shock por los eventos anteriores, gritaban cada vez que la criatura lanzaba su peso contra las barricadas que habíamos erigido desesperadamente. «Manténganse atrás», grité, agarrando una de las antorchas que habíamos encendido, su llama danzante proyectando sombras grotescas contra las paredes del refugio. Me posicioné cerca de la entrada, donde los tablones comenzaban a ceder. A través de las grietas, podía ver los destellos de los ojos ardientes del Wendigo, llenos de una furia y un hambre inhumanas. En un acto desesperado, corrí hacia la puerta justo cuando el Wendigo logró abrir un hueco lo suficientemente grande como para deslizar una de sus garras alargadas. Con un grito de desafío, empujé la antorcha hacia adelante, directo al espacio abierto, hacia la grotesca mano que intentaba desgarrar nuestra última línea de defensa. El efecto fue inmediato. El Wendigo lanzó un chillido ensordecedor al contacto con el fuego, retirando su garra rápidamente. El olor a carne quemada se mezcló con el aire frío de la noche, un recuerdo macabro de la ferocidad de la criatura que nos asediaba. Aproveché ese breve momento para empujar la puerta y colocar un soporte adicional, aunque sabía que sería solo una solución temporal. «No podemos mantenerlo fuera para siempre», dije,
dirigiéndome a Jack y Amelia, que habían retrocedido hacia el centro de la sala, aún visiblemente afectados. Necesitamos un plan. Antes de que pudiéramos elaborar cualquier estrategia, un nuevo tipo de asalto comenzó. El Wendigo, frustrado por el ataque directo, había cambiado de táctica. Las ventanas comenzaron a vibrar violentamente bajo el impacto de algo grande. Volví corriendo hacia una ventana justo a tiempo para ver una sombra enorme y deformada lanzándose contra el vidrio. «Cuidado», grité, mientras arrastraba a Amelia lejos del cristal justo cuando éste estallaba, enviando fragmentos afilados volando por el aire. El frío viento de la noche se coló, llevando consigo el penetrante olor del bosque y el eco de los gruñidos del Wendigo. Jack, impulsado por la adrenalina, se unió a mí con otra antorcha en la mano, mientras observábamos cómo los ojos del Wendigo escudriñaban el interior a través de la ventana rota. Con un movimiento coordinado, ambos empujamos nuestras antorchas hacia la abertura, la luz y el calor del fuego creando una barrera improvisada que hizo que la criatura retrocediera una vez más con un aullido de dolor y furia. Sin embargo, sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que el Wendigo encontrara otra manera de llegar a nosotros. Estábamos atrapados, y cada segundo que pasaba, nuestro refugio se sentía menos como una fortaleza y más como una trampa. El Wendigo, con su fuerza sobrenatural y su aparente inmunidad al miedo, no iba a cesar hasta que hubiera terminado con nosotros. A cada momento que pasaba, su furia se hacía más evidente, su determinación más clara. Nosotros, atrapados y exhaustos, no teníamos muchas opciones. «Vamos a utilizar el fuego», dije, la determinación llenando mi voz a pesar del miedo que me recorría. «Es lo único que parece detenerlo». Jack asintió, y rápidamente comenzamos a improvisar más antorchas con lo que pudiéramos encontrar, mientras Amelia, recuperando algo de su coraje, ayudaba a reforzar las ventanas con más tablones, tratando de sellar cualquier entrada posible. Detallé mi plan: utilizaríamos el fuego, el único elemento que había mostrado efectividad contra la criatura, como distracción para poder escapar. Rápidamente, comenzamos a juntar todo material inflamable dentro de la estación. Papeles antiguos, trozos de madera seca, y cualquier tela que pudiéramos utilizar. Hicimos una pila en el centro de la sala de estar, asegurándonos de que fuera lo suficientemente grande como para crear una hoguera que captara la atención del Wendigo. «Cuando encendamos el fuego, va a atraer al Wendigo», expliqué mientras organizábamos los materiales. «Necesitamos que sea grande, que arda rápido y con fuerza. Mientras esté distraído, correremos por la puerta trasera y nos adentraremos en el bosque. Desde allí, nos dirigiremos al río. Si mantenemos el curso del agua entre nosotros y el Wendigo, podría perder nuestro rastro». Amelia, con manos temblorosas, preparó una antorcha improvisada, mientras Jack revisaba las ventanas una última vez, asegurándose de que nuestra salida no estuviera bloqueada. Todo estaba listo. Con un gesto de asentimiento, Jack tomó la antorcha de Amelia y prendió la pila de materiales inflamables. Las llamas tomaron vida de inmediato, creciendo en intensidad y calor, iluminando la estación con una luz parpadeante y enviando un grueso humo hacia el techo. No tardamos en escuchar la reacción del Wendigo. Un rugido furioso resonó a través de la estructura mientras la criatura, atraída por el fuego, golpeaba las paredes de la estación. Las llamas arrojaban sombras danzantes sobre todas las superficies, y el calor se volvía casi insoportable. «Ahora», grité, y juntos corrimos hacia la puerta trasera de la estación. Amelia la abrió con rapidez y salimos al frío aire de la noche, el contraste con el calor del fuego interno enviando escalofríos a través de nuestros cuerpos a pesar de la situación. El bosque a la luz de la luna parecía otro mundo, los árboles altos y oscuros formaban un laberinto natural. Corrimos, sin mirar atrás, guiados por la luz de las pocas linternas que habíamos logrado conservar. Podíamos oír los estallidos y crujidos del fuego consumiendo la estación detrás de nosotros. La noche en el bosque era una cacofonía de sonidos naturales y sobrenaturales. El susurro constante del viento entre los árboles, las voces de animales nocturnos y, sobre todo, los gruñidos y crujidos de ramas que anunciaban la presencia implacable del Wendigo. Cada sonido nos recordaba que la criatura estaba detrás de nosotros, impulsada por una rabia y hambre insaciables. Corríamos por un terreno irregular, esquivando raíces expuestas y piedras que amenazaban con hacernos tropezar en cada paso.
La luz de la luna apenas se filtraba a través del denso follaje, creando sombras engañosas que jugaban con nuestros miedos. Jack, Amelia y yo nos manteníamos lo más cerca posible, intentando no perdernos de vista entre la oscuridad y la vegetación. La idea era llegar al río cercano, que conocíamos por nuestras rondas habituales como guardabosques. El río era ancho y su corriente era fuerte, pensábamos que podría darnos una ventaja, dificultando que el Wendigo nos siguiera si lográbamos cruzarlo. Sin embargo, mientras corríamos, una raíz oculta capturó el pie de Jack, haciéndolo tropezar y caer con un grito ahogado. El sonido de su caída fue como una señal para el Wendigo, que aumentó su velocidad con una ferocidad renovada. Jack, grité, deteniéndome para ayudarle a levantarse. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el Wendigo emergió de entre las sombras como un espectro de pesadillas, su figura alta y macabra destacándose contra la oscuridad del bosque. El Wendigo emitió un chillido agudo, un sonido que nos dejó helados, mientras agarraba a Jack con sus largas y desproporcionadas garras. Jack luchó, gritando del impacto y el dolor, pero la criatura era demasiado fuerte. Con un movimiento brusco, el Wendigo lo arrastró hacia la densidad del bosque, desapareciendo de nuestra vista en segundos. No, gritó Amelia, su voz rota por el pánico y la desesperación. La paré un momento, temiendo que corriera la misma suerte. Sin embargo, la urgencia de la situación nos obligó a seguir moviéndonos. Tomé a Amelia de la mano, y ambos corrimos hacia el río con las últimas reservas de nuestra energía. Al llegar al río, el sonido del agua corriendo era ensordecedor, mezclándose con los latidos de nuestros corazones y nuestros jadeos. Sin detenernos a pensar, nos lanzamos al agua fría, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarnos río abajo. El agua helada nos caló hasta los huesos, pero seguimos nadando hacia la otra orilla, cada brazada una batalla contra la corriente y nuestro propio agotamiento. Al mirar atrás, pude ver al Wendigo en la orilla que acabábamos de dejar, sus ojos ardientes fijos en nosotros, su silueta oscilando como si estuviera debatiendo si entrar al agua o no. Con un último esfuerzo, alcanzamos la otra orilla, arrastrándonos fuera del agua y cayendo en el suelo, exhaustos pero vivos. Miré hacia atrás una vez más, viendo como el Wendigo, con un último gruñido de frustración, se alejaba de la orilla, desapareciendo una vez más entre los árboles. Amelia y yo nos abrazamos, temblando no solo por el frío, sino también por el shock de haber perdido a Jack y por la congoja de haber sido perseguidos por una criatura de pesadillas. Aunque habíamos escapado por ahora, el bosque ya no era un refugio. Era un vasto y oscuro laberinto donde el Wendigo acechaba, y sabíamos que la seguridad estaba lejos de ser alcanzada. Con el alba aún lejos y el frío calándonos hasta los huesos, nos pusimos de pie lentamente, listos para continuar nuestra huida, buscando un lugar seguro donde el Wendigo no pudiera seguirnos. El Wendigo, aunque repelido momentáneamente por el río, aún acechaba en alguna parte, su presencia era una sombra constante en nuestras mentes. Necesitábamos un lugar para resistir, un último esfuerzo para asegurar nuestra supervivencia y enfrentarnos a nuestro destino. No tardamos en encontrar una cabaña abandonada, medio oculta entre los árboles gruesos y antiguos. Era una estructura de madera vieja y desgastada, pero suficientemente sólida para ofrecernos refugio temporal. El techo estaba cubierto de musgo y las ventanas rotas sugerían años de abandono. Sin embargo, dentro encontramos algo que podría significar nuestra salvación o nuestra perdición, un bidón de combustible y varios trapos. Rápidamente ideamos un plan desesperado pero necesario. Vamos a usar el fuego, dije, mirando a Amelia cuya determinación parecía revivir con la presencia del combustible. Si entra, lo encerraremos y prenderemos todo. Es la única manera. Amelia asintió, ayudándome a rociar el combustible alrededor de la entrada y las ventanas, creando un perímetro inflamable. Distribuimos el resto en una línea que conducía al centro de la cabaña, donde apilamos los trapos y cualquier otro material inflamable que encontráramos. Nos posicionamos detrás de nuestra trampa, cada uno con un encendedor en la mano, el corazón golpeando fuertemente contra el pecho, esperando que el Wendigo hiciera su aparición final. No tardó mucho. Atraído por nuestro olor o tal vez por lo inevitable del destino, el Wendigo apareció en la puerta, su silueta macabra recortada contra la oscuridad del bosque. Con un rugido que pareció sacudir los cimientos de la cabaña, el Wendigo se lanzó hacia la entrada.
En ese momento, lanzamos los trapos encendidos hacia el combustible derramado. Las llamas cobraron vida casi instantáneamente, un muro de fuego surgiendo con furia entre nosotros y la bestia. El Wendigo chilló, un sonido agudo y espeluznante que se mezclaba con el crepitar de las llamas. La criatura intentó retroceder, pero el fuego ya se había extendido demasiado y demasiado rápido. Rodeado por las llamas, el Wendigo se retorció y golpeó las paredes de la cabaña, intentando encontrar una salida. Amelia y yo retrocedimos hacia la pared opuesta, observando cómo el fuego consumía tanto la cabaña como al monstruo que nos había perseguido con tanta ferocidad. Las llamas iluminaban sus contorsiones, cada movimiento más desesperado que el anterior, hasta que su figura comenzó a desmoronarse bajo el intenso calor. Finalmente, con un último grito que resonó como el lamento de un mundo olvidado, el Wendigo cayó, su cuerpo carbonizado apenas era distinguible entre las brasas y la madera quemada. El fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor, y rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos escapar antes de que la estructura cayera sobre nosotros. Salimos al fresco aire de la noche. Detrás de nosotros, la cabaña se convirtió en una pira funeraria, un monumento a la desesperación, pero también a nuestra voluntad de sobrevivir. Nos alejamos, apoyándonos mutuamente, cada paso nos alejaba del infierno que habíamos dejado atrás. Mientras la distancia entre nosotros y la cabaña crecía, también lo hacía la realidad de nuestra supervivencia. Nos habíamos enfrentado al Wendigo y habíamos salido victoriosos, aunque con cicatrices. Después del enfrentamiento final con el Wendigo, Amelia y yo regresamos a la estación de guardabosques, físicamente agotados y emocionalmente destrozados. La estación, que alguna vez fue un lugar de seguridad y rutina, ahora era extrañamente ajena y amenazante. Esa noche, mientras intentábamos descansar, los susurros volvieron. Eran sutiles al principio, casi como el eco de un mal sueño, pero poco a poco se hicieron más claros y persistentes. Al día siguiente, el sheriff vino a interrogarnos. Escuchó nuestra historia con una mezcla de escepticismo y preocupación evidente, anotando detalles, pero sin ocultar su incredulidad. «Es una historia increíble», dicen, Amelia. ¿Están seguros de lo que vieron? Su tono insinuaba que no creía en nuestra cordura, lo que no era del todo infundado dada la magnitud de nuestra historia. Amelia, cuya fortaleza había sido superada por los eventos, decidió que había tenido suficiente. Pocos días después, renunció a su trabajo y se mudó lejos, buscando escapar de las sombras de los árboles que tanto habían marcado nuestra experiencia. Su partida fue un golpe más para mi estabilidad, dejándome aislado con mis crecientes temores y un secreto que no podía compartir. Intenté volver a la normalidad, retomar mis tareas diarias, hacer los recorridos habituales por el bosque, pero los susurros nunca cesaron. Cada susurro de viento entre las hojas, cada crujido de una rama resonaba como voces que no podía ignorar. Además, empecé a notar otros cambios más alarmantes, un apetito inusual por la carne cruda comenzó a desarrollarse. Al principio, era una mera preferencia que se fue transformando en una necesidad visceral, una urgencia que me despertaba en mitad de la noche con un hambre voraz. Una noche, impulsado por una sensación de temor y curiosidad, me dirigí al baño y encendí la luz. Lo que vi en el espejo fue el inicio de una transformación que negaba todo entendimiento racional. Mis ojos, una vez de un marrón claro, ahora mostraban destellos de un rojo ardiente. La piel alrededor de ellos parecía más pálida, casi translúcida, y mis venas se destacaban como ríos oscuros sobre un mapa invernal. El pánico del descubrimiento fue abrumador. Me apoyé en el lavabo, mirándome fijamente, buscando alguna señal de que esto era una alucinación, un truco de mi mente traumatizada. Pero la verdad era innegable. De alguna manera, la criatura a la que nos habíamos enfrentado en el bosque me había marcado, dejando una semilla de su maldad dentro de mí. Mi destino, ahora claro, era uno que no podía compartir con nadie. Los susurros, que en un principio creí eran recuerdos de nuestro encuentro, eran en realidad el lento despertar de una naturaleza que se me había metido dentro. Sabía que tarde o temprano, los cambios se volverían imposibles de ocultar. Los días siguientes los pasé en aislamiento, evitando el contacto con los demás, temeroso en lo que me convertiría si perdía el control.
Los susurros eran ahora compañeros constantes, guías en un camino oscuro que temía transitar pero que sentía inevitable. A medida que escribo esto, mi transformación continúa. No sé cuánto tiempo podré retener mi humanidad, ni qué será de mí cuando finalmente sucumba. Pero debo intentar encontrar una cura o, en su defecto, una manera de acabar antes de que sea demasiado tarde. No quiero que mi última parte de humanidad sea recordada por el pánico que podría desatar. En algún lugar, profundo dentro de la bestia que me estoy convirtiendo, todavía anhelo la redención. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.